Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves, hoy sí es 7 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que amanecemos, bueno, con la decisión de Digicel de llevarse a un concurso de acreedores, es decir, no vamos a seguir en el mercado panameño. Pues un golpe para la competitividad y sobre todo para también la libre elección de algo tan vital como son pues, los teléfonos móviles. Pero pues un momento en el cual aumenta la confianza de los consumidores. Pero ¿qué pasa, contrario censo, al empleo? Que sigue sin enrumbarse. Ojo, porque si usted tiene un carro, sobre todo diésel, le recomiendo que llene el tanque hoy. ¿Por qué? Porque el aumento es de 10 centavos por galón en las gasolinas de 95, 91 y de 30 centavos en el diésel. Un día también en el que nuevas sanciones a la oligarquía rusa, no solamente a las hijas de Putin, sino parece que también va con la esposa, por ejemplo, de Lavrov. Y ayer el presidente Biden dice que serán muchas más. Un día, pues, en el que la noche mágica para España en Liga de Campeones. No solamente el Real Madrid gana a domicilio frente al Chelsea, todavía de Abramovich, 3-1, sino que el Villarreal, contra todo pronóstico, vence al todopoderoso Bayern de Múnich 1-0. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Fernando, hoy sí es 7. Hoy sí es 7. Jueves 7 de septiembre. ¿De septiembre no? De abril. 7 de septiembre. Una canción un día las piernas nos trae una canción de Mecano. 7 de abril del año 2022. Muchas cosas que informarle. Le voy a dar algunas noticias así. Mientras usted se toma su café y viene en radio, escúchelo. Primera noticia, que ha pasado desapercibida por toda esta guerra. Sí. En los Estados Unidos, hoy va a ocurrir un evento importante en el marco del avance de la participación de los afroamericanos en la vida nacional de ese país. Hoy a las 11 de la mañana y posteriormente a las 1:40 está planeada la votación para escoger a la próxima, a la propuesta del señor Biden como jueza de la Corte Suprema de Justicia en la persona de Ketanji Brown Johnson, una abogada de 51 años, una mujer letrada de clase media afroamericana, la primera mujer de ser ratificada que estaría ocupando el cargo en la Corte Suprema de Justicia. Un avance importante, una de las promesas de campaña de Joe Biden se va a hacer realidad en el día de hoy. ¿Por qué digo que se va a hacer realidad? Porque en primera instancia, para las dos cosas que van a ocurrir, una para parar el filibusterismo, es decir, aquella hablar y hablar y hablar, se necesita una simple mayoría, la tienen los 50 senadores más el voto de la señora vicepresidenta, se pararía eso y se iría a votación al pleno del Senado de los Estados Unidos. Pero además de eso, de estos 50 votos, la jueza, porque ella es jueza, de un gran talento esta mujer, ¿eh? Yo no sé si ustedes la escucharon en ese debate, sí. Duro, fuerte, más los candidatos presidenciales potenciales republicanos atacándola a ella, que se vieron mal. Pero ella tiene 3 votos republicanos. Uno de ellos es de la senadora Susan Collins de Maine, tiene el de Mitt Romney de Utah y de la señora Martha Wieckowski de Alaska. 3 republicanos que junto a los 50 harían 53. No haría falta que la vicepresidenta vote, pero en todo caso está lista para votar en caso de que eso sea necesario. Pero todo parece indicar que a la 1:40, después que termine la votación, conoceremos la nueva jueza que indica que será esta jueza de 51 años que vive en Miami. Sí, es que ella nació bueno, es de Washington D.C., pero hizo su escuela en Miami, graduada en Derecho y máster en Derecho de la Universidad de Harvard. Ella no va a cambiar la correlación de fuerzas, pero va a ser un punto importante de la corriente liberal de la Corte Suprema de Justicia. Un evento importante en la lucha política del ascenso de la participación de los afroamericanos en la vida nacional de los Estados Unidos, una promesa del presidente. Bueno, es por la salida del juez Stephen Breyer. Sí, que ya salió, pero ella entra como una promesa
Es la primera mujer negra, afroamericana, que llega a esta alta posición, la más alta posición. Más que con 51 años, tiene 30, Sí, esto es de 30 por vida. años de por vida. Esto es de por vida. Esto va a ocurrir en el día de hoy. No se olvide de eso, que estas son cosas que están ocurriendo, al margen de las otras cosas que le vamos a informar también, para decirles que la Corte Suprema de Justicia de Honduras negó ayer la solicitud que habían hecho la defensa del expresidente Hernández, Juan Orlando Hernández, para su extradición, y ya está listo el camino para la extradición del expresidente para que rinda cuenta a la justicia norteamericana en Nueva York. Eso está ya finiquiteado, es cuestión de trámite administrativo en ese sentido. En el plano nacional, la noticia que usted debe llevar es que el partido RM sale a la defensa del presidente y anuncia que para la próxima semana habrá movilizaciones del expresidente Ricardo Martinelli frente a los acontecimientos que están ocurriendo en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en la Procuraduría General, con relación a la decisión que tomó el Tribunal Electoral de rechazar el fuero electoral. O mantenerle el fuero. De rechazar la decisión de la jueza que quitaba el fuero electoral penal al presidente y se lo mantiene. Pero aquí viene toda una lucha judicial que nosotros hemos venido dando cobertura a ello durante todos estos días y seguiremos en esa cobertura. Le parto por esas tres cosas para que usted vea lo cargado que está la agenda en todo sentido, a nivel nacional e internacional. Vamos a las cosas más específicas ahora. Yo quisiera que ustedes prestaran atención a los acontecimientos que están ocurriendo en Perú, en Ecuador y en El Salvador, para quedarnos en esos tres países. ¿Y por qué es importante lo que está ocurriendo en el Perú? Fíjense, les decía que en Perú y en Ecuador, dos presidentes de dos tendencias diferentes, completamente diferentes, como el blanco y el negro. El blanco y el negro, o la oscuridad y la lumina, para ponerle cualquier extremo, en los extremos. Se mueven con los mismos problemas. Lo que nos está indicando a nosotros que los pueblos lo que quieren gente, ya ni siquiera desde el punto de vista ideológico, lo que quieren gente centrada a buscar las soluciones. Pero encuentran el mismo problema. La fracturación de la sociedad ha hecho que nadie controle nada. Y como consecuencia hay una falta de credibilidad en la institucionalidad democrática. Esa falta de credibilidad en la institucionalidad democrática fue a la que apostó Putin para hacer la intervención salvaje que ha hecho en Ucrania, porque él pensaba que Occidente, en toda su contaminación así lo dice, de homosexualidad, de LGTB, de liberalismo, decadencia, y esa posición antinorteamericana en particular, de las dos grandes potencias, China y Rusia, lo ha llevado a pretender y subestimar lo que está ocurriendo. Pero en la práctica está dándose hechos lo que estamos viviendo en nuestra América. Le hablo de Ecuador primero, porque el presidente y las informaciones que disponemos nosotros ahora mismo es que la economía ecuatoriana va a sufrir un duro revés en el año 22. A pesar de ser productor de petróleo. Porque fundamentalmente requiere de las reformas que el presidente había propuesto. Sin esa reforma no es posible deliberar y afrontar el principal problema de Ecuador en este momento, que es el empleo. Porque con más petróleo hará más ricos a unos cuantos y mantendrá un nivel de desempleo altísimo. Y la inflación, pero además la criminalidad. ¿Cuál es el problema del señor presidente? Que es de derecha e izquierda. No, el problema de él es que el órgano legislativo está en contra de todo lo que él haga. Fragmentado y dividido entre ellos, gente que se dice no partidaria. Sí. Y usted ve ahora Perú, la situación de otro hombre, presidente, que está en el polo opuesto desde el punto de vista conceptual, si lo podíamos definir ideológicamente de alguna forma, porque yo todavía no acabo de entender cuál es la ideología del señor Castillo. No la acabo de entender. Es desde el punto de vista
teórico y práctico. Es un hombre conservador. Sí, un buen maestro de escuela. Sí, conservador. Está en contra de ve la sexualidad como un problema entre macho y hembra. Tiene conceptos atrasados desde el punto de vista sociológico, que ya hemos avanzado. Entonces, él salió por un partido marxista. Fíjense. Y ahora mismo es rechazado por una masa de gente de Lima que a su vez es rechazada para no participar por la élite política de Perú, que se olvidó de esta gente. Y está a punto de ser rebasado, ya no solamente por el grupo de diputados en su asamblea, sino por la propia sociedad. Emite una orden para sacar la policía a la calle y unas horas más tarde la echa para atrás. Esa indecisión, esa falta de dirección está llevando a Perú a niveles bien serios en materia económica y social. Y si usted va al otro extremo, a nuestro hermano en El Salvador, el presidente Bukele va en el sentido contrario ahora. Él es arrollador, reta a los organismos internacionales a que lo paren, pues, porque él dice que a los que están presos de las malas, si la gente se comporta mal afuera de su gente, él los va a matar de hambre en la cárcel. Y le dice, vengan y lléveselos, les doy 2 por 1. Fíjese, Sí. fíjese la falta de respeto a la dignidad humana. Porque usted no puede hacer eso. Si deja atacar la fiebre en las sábanas y no en el Porque lomo. así lo puede hacer con ellos, igual lo hace con los demás. Claro. Entonces, esos extremos es lo que ha escogido una sociedad. El Salvador fue, en términos partidarios, cuando estuvo gobernado por Arena y estuvo gobernado por el FMLN, fueron fuerzas que estabilizaron el país. Cuando llega esta tormenta, se ha roto en más de 1000 pedazos lo que ya venía rompiéndose. Yo no estoy diciendo que El Salvador no necesita reformas, no. Lo que estoy diciendo es que la fragmentación es la constante que pasa a todos estos países de baja gobernabilidad. Y como consecuencia, no importa lo que usted diga, si usted no dice los populismos, o si usted no engaña, usted no camina, pero engañando uno no resuelve a ninguna nación. Preste la atención a estos 3 casos, porque tenemos 2 elecciones importantes en nuestro continente, Fernando. En Colombia, que va a un camino parecido por la fragmentación. En Colombia hay 7 candidatos presidenciales, pero hubo 69. En Costa Rica hubo 25. Y el presidente que ganó enfrenta el mismo problema. Un hombre desconocido en la vida política porque toda su vida la pasó fuera. En Indonesia, en lugares Y que no tiene contacto directo con el costarricense del día a día. El hombre, la mujer, yo no sé si usted conoce bien Costa Rica. Yo tengo el privilegio de conocer a Costa Rica muy bien. Una cosa es lo que piensa el costarricense de la costa del Caribe. Uno es el de la ciudad y otro es del campo. Este hombre no tiene ese vivir en lo interno. Igual lo tenía el expresidente Figueres, pero estuvo mucho tiempo fuera. Y no pudo ponerse en conexión. Chávez lo que hizo fue un hombre de derecha con ideas populistas. ¿Podrá gobernar? Claro que no. No hay que ser muy sabio. Pero además tiene un Congreso totalmente dividido. Un variopinto, como dicen los amigos colombianos. Preste la atención a todo esto, para que cuando hablemos de nosotros, podamos entender que en ese variopinto político, en esa fragmentación social, no hay nada que se pueda resolver. No hay nada. No se trata de derecha, de izquierda. Se trata de que se necesita una fuerza motriz lo suficientemente coherente, con un problema coherente, para impulsar las reformas. Fíjense lo que hablo, las reformas que se puedan sostener en el tiempo. Y dejar a un lado los populismos de derecha o de izquierda, o los nacionalismos como los de Putin. Porque lo que usted está viendo allá es eso, particularmente.
Y otro país que vamos a prestarle atención es Brasil, que ya entró en un proceso electoral y donde hay dos corrientes ahora mismo. O es Lula da Silva el presidente y todo parece indicar que tiene mayor opción, yo no he dicho que va a ganar, he dicho que tiene la mayor opción en este momento, y Bolsonaro, con todos los problemas que Bolsonaro representa. Y todo lo que estamos mirando en nuestra América para entender ahora en el nuevo contexto en que se mueve el mundo. Mientras nosotros nos debatimos, y no se olvide de México, y del señor AMLO, que en todas sus alocuciones diarias, su enemigo no es el crimen organizado, no es el desempleo, no es la corrupción, no es la destrucción de la sociedad. Su enemigo es los medios de comunicación. Y todo aquel que ose decir que lo que él dice no es cierto. Fíjense de dónde llegó México. Y entonces ahora se enfrenta a una cadena de problemas que no tiene solución. El populismo es como el terrorismo. No hay terrorismo bueno. Y no hay populismo bueno, o sea, de derecha o de izquierda. Téngalo siempre en la mente. Entonces, todo el que le propone soluciones simplistas a una sociedad compleja está bajando boberías. ¿De verdad? Bien. Fíjense lo que está ocurriendo en el mundo, que está produciendo cambios importantes. Le doy las últimas noticias primero de Ucrania y después le doy un balance de lo que está ocurriendo. Ayer le hicimos un análisis de lo que está ocurriendo, cómo ve Putin esto, porque es interesante conocer el punto de vista de Putin. Recuerde que para Putin esta es una guerra nacional de lo que él llama la Gran Rusia o la Madre Rusia, contra los occidentales, corruptos, cobardes, póngale cualquier adjetivo que usted quiera, según la versión de Putin. Es el mismo nacionalsocialismo que llevó al fascismo al poder. Y él, la narrativa que utiliza, lo explicamos ayer, es la misma narrativa que utilizaba y que utiliza la derecha, no importa en donde quiera que esté, cuando se va al extremo. Exacto. La misma narrativa. En Rusia hay neofascistas, hay nacionalistas. En Ucrania hay nacionalistas, claro que hay. Pero en Rusia también. Pero Rusia está dominada por él, que él es la quinta esencia, no del marxismo, no, es la quinta esencia de la concepción zarista de la Rusia, de la madre Rusia, que debe manejar todo. Y por eso él niega, la negación de él, de Ucrania como realidad política, nace de mentiras y olvida que fue esa Rusia y después la Rusia imperial de Stalin la que en forma bárbara trató a Ucrania y él la está tratando de la misma forma. Bien. ¿Qué está ocurriendo hoy? Por eso han tomado una serie de medidas, Fernando, que tienden a cerrar el círculo sobre Putin. Ayer los Estados Unidos anunció que toma nuevas medidas, igual que el Reino Unido. Le doy algunas de las que anunció el presidente Biden. Primero, sanciones contra las dos hijas mayores del presidente Putin, una de 36 y otra de 35 años, Katerina Kinova, voy a ahorrar los nombres. Las dos hijas mayores, una que trabaja en telecomunicaciones y otra que trabaja en un instituto de genética, pero que mueve millones de dólares. De acuerdo a la inteligencia norteamericana, a través de ella, él estaría moviendo millones de dólares de la fortuna del señor Putin. Estas dos han sido seleccionadas para que sus activos, cualquiera que estén, en cualquier forma que estén, sean congelados por los Estados Unidos. Dos de los bancos más grandes de transacción comercial internacional, el banco Sberbank y el banco, ¿cuál es el otro banco? El otro banco se llama Alfa. No pueden hacer ninguna transacción en los Estados Unidos y con dólares. Wow. Uno representa el 30% y el otro es el periodo más grande. Fíjese hasta dónde va. Y las hijas, una hija de Lavrov y la esposa de Lavrov, bueno, porque este caballero Lavrov tiene una vida familiar muy complicada, ¿no? Díscola. Él tiene una hija allá en Inglaterra
que compró un apartamento que no es la hija de la esposa de él. Es otro cuento. Sí. No voy a entrar en esa. Esa muchacha compró un apartamento en Inglaterra por 4.7 millones de libras. Ahí lo pagó al contado. Hay que tener mucha plata para pagar un apartamento. ¿Y cómo lo amuebla? 4.7 millones. Bueno, le ha congelado a la hija de Lavrov, uno de los principales portadores de las mentiras de Putin. Estados Unidos le puso sanciones a estos bancos y a un oligarca ruso. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos le ha abierto un proceso judicial ya, por intentando evadir la captación de sus riquezas. Utilizó testaferros en la economía de los Estados Unidos, en el sistema financiero, y ya el procurador Garland anuncia una investigación penal contra este oligarca. Entonces, además, Estados Unidos prohíbe cualquier tipo de inversión de nacionales norteamericanos en Rusia. El Reino Unido, por su parte, anuncia la terminación de la compra de gas y petróleo ruso. Ya, claro, ellos tienen menos uso que tienen otros países, mientras Europa estudia cómo se va deshaciendo del mercado de gas y de petróleo ruso. No lo ha hecho todavía por la dependencia. Una de las grandes estrategias que utilizó Putin fue hacer a Europa, particularmente Alemania, dependiente. Ahora va a jugar otro papel Dinamarca y Qatar. Van a jugar otro papel. Wow. Y Argelia va a jugar otro papel porque Argelia está conectada ya. Usted conoce bien, Fernando, que existe una conexión ya establecida. Bien. Este conjunto de medidas, ¿cómo ha afectado a Putin? En primer lugar, el rublo, que se desplomó, recuerdan cuando comenzó las medidas, ha tenido una especie de repunte por las medidas artificiales que ha tomado Moscú para refortalecer el rublo. Es que no tanto artificiales, José, sino que si tú un país lo cercas, obviamente el dinero no puede salir, tiene que empezar a dar vueltas dentro de la economía. Pero subió la tasa de interés en 20%. No, también porque tienen una inflación Claro. galopante, pero también porque al final no estás importando nada. Pero también estableció controles de mover dólares. Sí, hay problemas en los cajeros. Pero eso se hace. Lo que llamo medidas artificiales son medidas que no están determinadas por el mercado, Claro. sino son decisiones políticas y que ha logrado una especie de reflote. Pero cuando usted va al Producto Interno, la generación de riqueza, usted se va a que el Producto Interno Bruto ruso viene cayendo. Y se pronostica que Rusia podría caer en un decrecimiento del 14 al 15% en lo que resta los próximos meses. Sí. Las medidas, Rusia ha tenido la capacidad, porque Rusia tiene una ventaja, que como es un gran exportador de petróleo y gas, eso es lo que sostiene la economía, pero eso no sostiene la economía porque ha dejado de importar. ¿Qué ha dejado de importar Rusia? Bueno, microchip, piezas de repuesto para la aviación, y la aviación también incluye la aviación militar. Al no tener esos repuestos, lo que se dañe, se dañó. Ya, no hay forma de repararlo. No sé si usted ha visto aquí, nosotros hemos tenido problemas. Yo no sé si usted ha llevado su carro, se da cuenta que hay piezas que no están. Y piezas sencillas hasta piezas complejas. Y usted ve que los nuevos carros tienen menos tecnologías que el año anterior. ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad. No hay disponibilidad. Sin medidas restrictivas y más ahora con medidas restrictivas. Entonces, claro que está funcionando esto. Pero hay un golpe más duro que le ha dado Rusia a todo esto y que ha beneficiado fundamentalmente a dos países, a los Estados Unidos y a la República Popular China. El aislamiento en que se encuentra Putin. Fíjese que ayer cerraron toda la comunicación con Google, porque en la cadena de Google, en Facebook, todo eso, toda la plataforma esa, salían las noticias de la gente que ponía, Putin no quiere que los rusos sepan nada de lo que está pasando en Ucrania. Recuerde que la teoría de Putin y su grupo es, la verdad es lo que yo digo. Yo soy el Estado. Yo soy el Estado. Entonces, en esa lucha por la verdad, ella ha controlado todo, pero ha perdido él la guerra
de comunicación. La ha perdido. Y ha puesto a China en una posición difícil. Y China ha tomado cierto nivel de distancia y cada día le va a ser más difícil a China mantener. En China se repite la misma propaganda que se repite en Rusia con respecto a la guerra, se repite en las cadenas chinas. Y esto va a tener un punto de ruptura. Todo esto está ocurriendo en el momento en que la Unión Europea cierra fuerzas. Si usted quiere saber de esto, mire lo que dice el presidente de Polonia, Andrzej Duda. Lea lo que es la entrevista que le hicieron a él ayer. Polonia hablando en términos, les vamos a entregar más armas, los vamos a seguir entrenando. Y una respuesta de Europa a la migración gigantesca de 4 millones de brazos abiertos a Ucrania. Él no contaba con nada de esto. Esto está ocurriendo y seguirá ocurriendo porque Putin está concentrando toda su fuerza para tomarse todo el este de Ucrania, en una forma dramática. Todo eso pasa mientras aquí nosotros nos debatimos en otras cosas, a la vuelta. ¿Cómo estamos nosotros en COVID? Una cosa que vamos a tener que cambiar, porque ya tenemos la pandemia bajo control, a mi juicio. A juicio de otros epidemiólogos. El Seguro Social cerró su hospital COVID, nomás tenía 2 pacientes. Y vamos a ver lo que está ocurriendo en la política panameña y las cosas que están. Esta salida de Giselle del mercado. La competencia es la mejor forma de un país capitalista. Sí. Cuando usted elimina competencia, ¿usted qué crea? Monopolios. ¿Quién paga los monopolios? El consumidor. Entre más competencia haya, Mejor nos va. mejor nos va. A la vuelta de eso y más. Así es.